Estamos ahora comunicados con Jorge Coqui Capitanich, el intendente de Resistencia, importantísimo dirigente del peronismo argentino. Coqui, Carlos Montero, Mercedes Peña y Néstor Esbarili, observamos desde el Bernucito del Domingo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos a los. Abrazo. Bueno, en principio te contamos, recién hablamos de UNASUR con Nardo Bocco, con Hernán Brienza, pero tenemos una preocupación y te la queremos plantear. La falta de respeto que tiene este gobierno por las instituciones. Poder judicial, sacan jueces, ponen jueces, sin ningún cuidado ocurre todas estas cosas. Vas al Congreso y ves, lo que no sacan por DNU, hacen el papelón del otro día de intentar que no haya quórum, sacarlo Olmedo para no tratar un problema gravísimo como es la tarifa. ¿Están destruyendo la democracia argentina o uno exagera cuando dice estas cosas que no hay Estado de Derecho? Bueno, yo creo que no cabe la menor duda que la contradicción principal en el ámbito internacional es democracia versus corporaciones. Las corporaciones obviamente han cooptado el Estado para defender sus intereses minoritarios, oligárquicos y transnacionales, excluyendo obviamente a las mayorías populares. En consecuencia, estas asimetrías se dan claramente a partir de una multiplicidad de herramientas, entre las cuales la herramienta del lawfare, como lo describe la Universidad de Harvard, que efectivamente se implementa de un modo activo en los gobiernos de Sudamérica, principalmente, y en otros gobiernos del mundo. Obviamente el poder hegemónico desde el punto de vista neoliberal en la discursividad, pero también en la acción imperialista concreta, va desde la invasión directa en países, lo que ocurrió en Libia, en Irak, lo que ocurre claramente en Siria, tiene una particular visión de alianzas con servicios secretos, con la industria armamentista, con la desestabilización política en los países, con la vulneración de los principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, violando sistemáticamente la libre determinación de los pueblos. La verdad es que esto es lo que está ocurriendo de una manera sistemática. En la República Argentina el correlato lo hemos observado desde el inicio del mismo gobierno de Mauricio Macri, a partir del cual designa 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, invocando el artículo 99, inciso 9 de la Constitución Nacional. En consecuencia, lo designa a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, y luego esto, que ha sido irregular actualmente, convalidado por el Senado de la Nación, no respetando claramente los criterios del decreto 922 del año 2003, instituido por Néstor Kirchner como presidente de los argentinos, y que luego, por una iniciativa legislativa de Cristina Fernández de Kirchner como senadora, votada por el Congreso, que una de las votos que obviamente yo como senador pude dar, que es efectivamente la reducción de la Corte Suprema de Justicia de 9 a 5 miembros. Entonces, obviamente que hay una alianza de las corporaciones económicas, de los servicios de inteligencia, que dicho sea de paso, el presupuesto anual es de más de 2.100 millones de pesos, de la AFI, es el mayor en términos promedios de la democracia de 1983 a la fecha. Esta alianza perversa de servicios de inteligencia con corporaciones económicas, con jueces y fiscales, genera naturalmente, a partir de la aplicación de la doctrina Irursum, detenciones, persecución judicial, y obviamente eso afecta de una manera clara, prístina y contundente el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se sostiene con algunos pilares que son esenciales. Primero, el debido proceso. Segundo, la necesidad de invocar el principio de presunción de inocencia. En tercer lugar, el derecho a la defensa en juicio. Nosotros observamos que esos 3 principios liminares de un Estado de Derecho son sistemáticamente violados, y obviamente tampoco existen concesiones en el otorgamiento de un eventual habeas corpus en términos de cercenamiento efectivo de las garantías constitucionales. Por lo tanto, nosotros estamos observando que el deterioro de la calidad institucional en la República Argentina es vigoroso, e inclusive cuando ellos invocan el artículo 99, inciso 3, en el sentido de un decreto de necesidad de urgencia, que deroga de un plumazo, creo que son 14 leyes, y modifican como otras cientos de leyes, la verdad es que lo que están afectando de una manera prístina y transparente, no solamente la calidad institucional, sino también el Estado de Derecho, porque para eso, en sesiones ordinarias del Congreso de la Nación,
la iniciativa debe provenir del Poder Ejecutivo, que participa en el proceso de formación y sanción de las leyes, pero que inexorablemente debe tener participación en el Congreso de la Nación, porque no se dan los supuestos previstos en el 99, inciso 3 de la Constitución, para generar un decreto de necesidad de urgencia, sino que lo hacen en el marco de una estrategia de desregulación económica que es compatible con los intereses de las corporaciones económicas. Entonces, no cabe la menor duda que estamos viviendo un deterioro de calidad institucional como nunca antes vistos en 34 años de democracia. Coqui, Milcía Despeña te saluda. Sí, bueno. Bien, ahora, qué paradójico, digo, porque la sociedad, ¿no?, está muy lejos de todo esto, de percibir esto, como que le resulta un tema ajeno. Y digo paradójico porque resulta que en gobiernos anteriores, durante los 12 años de gobierno de Néstor, de Cristina, principalmente, la calidad institucional era muy superior. Sin embargo, la percepción, el sentido instalado, el sentido común instalado, decía que no, que se avasallaban las instituciones. Que hay un juego muy perverso en eso, y a la vez muy preocupante, ¿no?, de la distancia que hay entre la sociedad y estas situaciones que afectan, aunque no se vean, el día a día del pueblo argentino, ¿no? No, pero este es un problema, un dato histórico. Yo siempre digo que la República Argentina desde 1810 al año 2018 presenta 3 tensiones estructurales: la tensión entre gobernabilidad y calidad institucional, la tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, y la tensión entre inclusión social y distribución del ingreso, y que eso provocó 3 asimetrías severas. Una asimetría en la distribución funcional del ingreso, es decir, la participación de trabajadores y empresarios en la distribución de la renta nacional. En segundo lugar, la asimetría intertemporal del ingreso entre asignación universal, entre niños, adolescentes y jóvenes y adultos mayores en la matriz de carácter social. Y por último, las asimetrías en lo que respecta específicamente a la distribución espacial del ingreso. Y que la primera vez que hemos tenido un proceso de corrección de asimetría fue con Perón, y la segunda vez claramente con Néstor y Cristina, por una razón muy sencilla, porque se corrige asimetría en la distribución intertemporal del ingreso con asignación universal por hijo, entre 0,5 y 1,2% de participación en el Producto Interno Bruto, depende de qué año, mes se mida. En segundo lugar, porque se logró la universalización del derecho previsional a la jubilación por vía de la ley 25.994 y modificatoria, para llegar a prácticamente la extensión hasta el 100% de cobertura previsional. Esto corrige los dos extremos y obviamente mejora sustancialmente la cobertura desde el punto de vista de un sistema de seguridad social que hoy ya tiene 17 millones de personas. En segundo lugar, cuando uno observa el tema de la reparación histórica que hemos vivido las provincias del norte argentino a través del programa Norte Grande, con un financiamiento del BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y otras fuentes de financiamiento, nos permitió una reparación histórica en obras, en el efecto multiplicador de la inclusión social y el empleo. Y por último también, el mejoramiento en la participación de la distribución de la renta nacional pasó del 26%, y uno puede tomar del 38 al 46% de acuerdo a determinados parámetros de medición. ¿Eso por qué? Bueno, porque cuando uno observa estas tensiones entre inclusión social y distribución del ingreso, observa claramente que la historia argentina demuestra que la inclusión social es tolerada por los factores de poder que es la distribución del ingreso, que es fuertemente resistida. La estabilidad macroeconómica y el crecimiento son tensiones que originaron el famoso stop and go de la economía argentina y los problemas de restricción externa, la insuficiencia de la oferta de divisas y los problemas claves que tienen que ver con el sector externo. Y por último también, esta tensión entre gobernabilidad y calidad institucional han reflejado claramente los problemas de liderazgo político con capacidad para construir una agenda de calidad institucional. Entonces, ¿qué es lo que quiero referir con este tema desde el punto de vista histórico? A ver, ¿qué hizo tradicionalmente o qué hicieron tradicionalmente los sectores antipopulares vinculados a la oligarquía y también a sectores transnacionales? La verdad es que siempre han hecho, primero, apelación y uso muy claramente de respeto a sus intereses minoritarios, o sea, desde la educación para formar las élites que gobernaban la Argentina, hasta desde 1862 en adelante. Obviamente la participación del voto era del 4% del voto masculino, porque era voto calificado, es decir, exclusión de las mayorías populares en el voto para elegir un presidente, obviamente las autoridades respectivas. También eso se modificó con Ariel Peña, pero después la pendularidad de gobiernos civiles y militares originó que la
exclusión de las mayorías populares y la destrucción de todo vestigio de calidad institucional. Es la primera vez en un periodo largo de tiempo que tenemos 34 años ininterrumpidos de democracia, pero obviamente se han formado cualitativamente los mecanismos de cooptación de los intereses de las minorías en detrimento de las mayorías populares. Entonces, eso es un problema en donde el neoliberalismo como matriz hegemónica tiene sofisticados elementos de transformación cualitativa de su influencia, y nosotros obviamente la estamos sufriendo y necesitamos también reformular claramente nuestra capacidad de lucha, no solamente en expresión de la discursividad o de la manifestación popular activa, sino también desde la inteligencia política para lograr que la sociedad pueda percibir y visibilizar esto. Coqui, en esta reacción del campo popular están las múltiples reuniones que se hacen tanto en San Luis con AI 2019, en Catamarca, en la Ciudad de Buenos Aires, en Gualeguaychú, si uno quiere. Digo, en alguna medida el campo popular se está intentando organizar, debatir ideas, digo, y a tal nivel que hoy el editorial de La Nación, página entera editorial, imperdible, miedo al peronismo. Entonces digo, veamos esto cómo se mueven todas estas cosas. Digo, si esto es la organización popular que va a enfrentar estos debates que hay por todo el país y que continuarán en estos tiempos, y vos donde sos un partícipe activo, ¿no?, en esto. A ver, yo siempre le transmito lo siguiente: la reelección de Macri es inversamente proporcional a la unidad del campo popular en general y a la unidad del peronismo en particular, porque no cabe la menor duda que la política tiene una lógica binaria de una contradicción objetiva entre oficialismo y oposición. Por lo tanto, eso descarta cualquier tercera vía, porque eso se mimetiza claramente con opciones conservadoras. Entonces, en este contexto, el principio de contradicción genera al mismo tiempo la necesidad de convicción y también de coherencia política. Entonces, no cabe la menor duda, cuando uno hace un análisis objetivo de la realidad, dice, la oposición es sustancialmente mayoritaria, es decir, no menos del 63% se declara opositor en Argentina en cualquier medición. Por lo tanto, si 63 es mayor que 37, según me enseñaron en aritmética elemental, eso quiere decir que la oposición definitivamente es mayor que el oficialismo. Ahora bien, el oficialismo tiene hoy hegemonía discursiva, operacional, liderazgo político y capacidad de influencia para fortalecer ese 37% y eventualmente extenderlo. Ahora, también es objetivamente cierto que la oposición es heterogénea, no tiene un liderazgo hegemónico y obviamente carece de un acuerdo programático que permita inducir a la unidad en la diversidad. Bueno, nosotros tenemos que transitar ese camino, y ese camino no está plagado de dificultades, pero no obstante lo cual hay una unidad inmanente en el campo popular que tiene que ver con el pueblo. El pueblo exige a sus dirigentes que esto pueda ocurrir. Ahora bien, también tenemos que plantear las restricciones objetivas. O sea, uno tiene dos opciones. La primera opción es una gran primaria, con todos adentro. Eso será una fortaleza extraordinaria y se puede ganar claramente desde la primaria hasta la primera vuelta. Porque claramente la unidad de todo el campo opositor en una primaria fuerte, no cabe la menor duda que se origina el proyecto de ganar en primera vuelta. Ahora, el gobierno, ¿qué va a intentar hacer? Y bueno, va a intentar hacer lo que hace, encarcelar opositores hasta generar todas las condiciones que sean necesarias para dividir a la oposición. Ahora, eso tampoco por sí solo le garantiza al oficialismo el triunfo, porque el problema cuantitativo del oficialismo es tener más del 37%, y eso requiere también una redefinición cualitativa de sus alianzas políticas y sociales. Pero que una segunda opción para nosotros, desde el campo popular, nacional y democrático, es maximizar el voto opositor. Puede haber 3 primarias abiertas que generen alto nivel de volumen de participación popular que restrinja el voto del oficialismo. Entonces, si hay una maximización del voto opositor en distintas vertientes, también habrá una minimización del voto oficialista. En consecuencia, en unas primarias, eso se notará objetivamente para llegar a octubre, y naturalmente allí se puede galvanizar y consolidar la oposición, y en virtud de ello puede ganar en primera vuelta o eventualmente lograr un triunfo embaratar. O sea, hay que... Ahí te un planteo, digamos, me parece que hay dos ejes, ¿no?, en la cuestión de la construcción electoral. Uno es la constitución de este Frente Patriótico,
¿no? de defensa de lo nacional contra lo que son las políticas del gobierno, que es difícil de conseguir, pero bueno, tiene algo que lo aglutina, que es esto, el antimacrismo en defensa de la patria. El otro elemento para ser victorioso, que me parece donde estamos más flojos, es cuál es la consigna que entusiasme, que llegue a expresar al pueblo en una opción de futuro, ¿no? ¿Cómo proponer unidad de la diversididad? Eso es la práctica en el armado. Y hacia adelante, sí. ¿Qué proponemos como expectativa? Digo, el macrismo llegó con eso, bueno, una vez sintetizó, ¿no? Cambiemos. Sí. ¿No? Sí. Desde el frente patriótico, digamos, la búsqueda tendría que estar también, decir, bueno, ¿qué le ofrecemos a la sociedad, ¿no? Hacia adelante. Me parece que estamos en un brete ahí. Sí. No, pero discúlpame, Coqui, yo no creo que sea una consigna. Digo, me parece que hay que elaborar las propuestas en las cuales estamos de acuerdo, claro, y que vuelva a enamorar a la sociedad y que confíe en nosotros. Me parece que ahí va. Después veremos. Sí, no es la consigna, no es la consigna. No estoy hablando del concepto. Pero creo que en este debate se va avanzando por ahí, ¿no? Sí, a ver, nosotros creemos, y esto es lo que humildemente podemos aportar. Primero, no se puede interpretar a las mayorías populares si no reconocimos nuestra identidad. Y esta identidad tiene que ver con las características básicas de la sociedad argentina, que es plurilingüe, pluricultural, multirreligiosa. Es una sociedad que yo siempre reivindico esto porque nos parece importante. En 1869, cuando Sarmiento hace el primer censo nacional, la población argentina era 1,8 millones de habitantes. En 1895 estaban cerca de 4 millones. La ley Avellaneda había generado un fuerte proceso de irrupción de inmigrantes. En el centenario de la patria, 1910, había estado en sitio y una ebullición desde el punto de vista social, con indicadores de ingreso per cápita muy altos, pero gran exclusión social. Y eso originó ya hasta esa época cerca de 8 millones de habitantes, con el 50% de capital federal inmigrante y el tercio de la República Argentina. Entonces, y también el 89% de la población en ese momento, creo que era 86, 87% de la población del año 1869 era pobre, y obviamente gran parte analfabeta. En consecuencia, lo que tuvimos en la Argentina es un proceso de construcción de identidad colectiva. Irigoyen expresó la irrupción de la clase media en virtud de Anita Peña, Perón la irrupción de la clase trabajadora y los derechos laborales. Néstor y Cristina, la irrupción claramente de los desocupados y excluidos, y eso implicó derechos sociales extendidos y empleo. De manera que eso, en términos de identidad colectiva, hoy más que no representa una identidad colectiva. Fue la síntesis de la contradicción opositora, que efectivamente nos supera el 22 de noviembre, pero no puede amalgamar una construcción identitaria propia con rasgo distintivo. Entonces me parece que nosotros tenemos que entender primero esa identidad, y después de esa identidad a quién representamos. Claro. Y dentro de la representación, el programa. Yo diría que hay tres cuestiones que me parece que son esenciales. Primero, nosotros tenemos que tener 3 ejes estratégicos. Segundo, tenemos que tener 3 reglas. Y tercero, tenemos que tener 3 políticas. Los 3 ejes, es uno de los cuales es autoabastecimiento energético. Argentina sin autoabastecimiento energético, o sea, sin una energía como un insumo estratégico para producir bienes intermedios, bienes finales, con valor agregado y generación de empleo, y a su vez permita tener una redistribución del ingreso vía tarifas, obviamente podría ser un problema de carácter estructural. Acá lo estamos viendo hoy en la Argentina. ¿Qué pasa con Argentina? Primero tenemos declino en los niveles de producción hidrocarburífera. Tuvimos menos inversiones, ya estamos creo que cerca de 8.100 a 6.300 millones de dólares desde el punto de vista de menores ingresos relativos en materia de inversión. Tenemos un declino desde el punto de vista de la producción, y obviamente eso nos permite tener mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ellos la verdad que lo que quieren hacer es exportar energía sin valor agregado y generar una transferencia de ingresos brutales vía tarifa. Lo cual, depresión de salario, aumento del desempleo, depresión del salario promedio y aumento de tarifa, eso significa pulverizar el ingreso de las familias y obviamente el consumo, y eso genera exclusión social y distribución regresiva del ingreso. Entonces, autoabastecimiento energético es una variable clave. Segunda estrategia clave es aumento y diversificación de exportaciones, junto a una estrategia también para sustituir importaciones y generar saltos cualitativos desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios en la Argentina, con una redefinición de las relaciones de producción y de consumo.
Tercero, logística integrada, o sea, la inversión en infraestructura para lograr competitividad sistémica. Esos son 3 ejes. 3 reglas son las siguientes. La primera regla tiene que ser una regla de tipo fiscal. La regla fiscal tiene que tender al equilibrio. La regla monetaria tiene que tender a la estabilidad. La regla cambiaria tiene que tender a la competitividad. Y eso significa, bueno, obviamente aplicar una serie de herramientas, instrumental técnicos, pero lograr definitivamente una sostenibilidad en materia de equilibrio macroeconómico, porque de lo contrario es absolutamente imposible generar las condiciones de crecimiento sustentable y de desarrollo económico. En tercer lugar, me parece clave tener una política industrial activa con todo el herramental financiero, estadístico, de promoción de políticas públicas, con un rol indelegado del Estado. Por ejemplo, el 99% de las empresas en Argentina son pymes, que generan cerca de 4 millones de empleos, y obviamente son aliados estratégicos de esta política industrial. En segundo lugar, la política para los estímulos a las economías regionales. Nosotros tenemos un problema serio. Todas las economías regionales se ven fuertemente resentidos por los problemas de insuficiencia logística, por un problema básico de rentabilidad, por un problema de estímulos de organización del sistema económico, y eso origina severos problemas de funcionamiento de las economías regionales. En tercer lugar, políticas de empleo. Estamos transitando ya hacia la robótica, Internet de las cosas, inteligencia artificial, y paralelamente tenemos un problema de calificación del empleo, de los problemas de mejoramiento de las condiciones de empleo y empleabilidad. Entonces hay una articulación clave entre la educación, la maximización de los resultados y de excelencia educativa, con la inserción en el mercado de trabajo, con la potenciación de consumo, inversión, exportaciones, pero al mismo tiempo con una estrategia sustentable en materia macroeconómica. No es una cuestión fácil ni sencilla para Argentina, porque tenemos un problema serio de cohesión social, tenemos un problema serio de asimetría en la distribución del ingreso, tenemos un serio problema desde el punto de vista de insatisfacción colectiva de la sociedad, pero inexorablemente, en un mundo tan dinámico, cambiante, con políticas proteccionistas, con problemas de inserción internacional, nosotros tenemos que ser capaces de defender las cuestiones que tienen que ver con ciencia, tecnología, innovación, desarrollo autónomo, ejercicio soberano de los intereses de defensa de nuestra patria, pero obviamente en un marco no solamente de racionalidad, sino también de profunda convicción desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Coqui, vos analizabas recién que el 63% es la oposición, pero tenemos matices en esa oposición y dentro de los más cercanos a nosotros, si vos querés. Lo de Gualeguaychú, el límite era Cristina, y para nosotros el límite es Macri. La CGT, parte que conduce a CGT, el triunvirato, siempre tiene políticas muy de rápido acuerdo con el gobierno nacional, el gobierno de Macri, y los gobernadores firmaron un pacto fiscal, y muchos de sus diputados y sus senadores acompañaron el voto de la reforma previsional. Digo, ¿cómo eso se va ordenando, esa oposición, para llegar a construir ese espacio donde sumemos el 63% para ganar? Digo, porque son flancos muy débiles en este armado, ¿no? Sí, pero ese 63% expresa la voluntad de un pueblo. Y la verdad es que los dirigentes no necesariamente expresan la voluntad de ese pueblo. Yo creo que es absolutamente imprescindible lograr lo que yo digo en esta etapa. La consigna ahí 2019 es la voluntad de construir una opción. Y dentro de ese esquema nosotros tenemos esto es como el sistema ferroviario. Primero las vías es sumar actores en este proceso, que es lo que estamos haciendo. Ayer estuve en Misiones, muchos compañeros y compañeras están en distintos lugares de la República Argentina tratando de sumar actores al espacio. Segundo, la locomotora, poner la locomotora en las vías, y eso significa obviamente un acuerdo programático que permita hacer circular en las vías una máquina que en definitiva tenga los elementos armónicos básicos. O sea, no podemos pretender que la locomotora circule en las vías si no hay un mínimo de acuerdo de cómo hacer trabajar la locomotora. En tercer lugar, si uno ya tiene lo que yo denominaría la ingeniería electoral, que son las vías, la ingeniería política, que son las vías, y la arquitectura política, que es la locomotora, y bueno, hay que elegir el liderazgo, o sea, hombre o mujer, que pueda efectivamente ser refrendada por la voluntad popular. Ahí se conducirá el espacio, y la cuarta etapa que queda es quien sea elegido como conductor y o conductora, definitivamente tiene que garantizar el cumplimiento de una meta superior, que es ganar el 2019
para llegar a la próxima estación, que significa no solamente resistir, porque este es un tema que en términos políticos hay que tener un doble juego. No solamente se trata de resistir, sino también de superar las contradicciones secundarias, poner en claro la contradicción principal y obviamente otorgar, tener la fina sensibilidad. Perón siempre decía esto, ¿no? Que la conducción política es un arte y, digamos, siempre tiene una parte inerte del arte y la parte creativa. La parte inerte es la teoría y la técnica, y la parte creativa, obviamente, es el óleo sagrado, decía Perón. Claro, entonces, Perón decía que era el óleo sagrado que había que tener para ser conductor. Claro. Pero digo, en ese contexto, ¿qué decía él? El conductor tiene que tener una visión panorámica, tiene que tener sensibilidad para identificar efectivamente las tendencias desde el punto de vista social, y debe tener capacidad de, digamos, ver para apreciar para, o sea, para conducir y ejecutar. O sea, creo que eso es un tema muy interesante de ver por qué la construcción política tiene que tener estos elementos que son constitutivos de una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo. Ahí pues es que, perdóname, en el editorial que hacíamos mención de La Nación, que no sé si lo leíste, pero es imperdible, pues habla del peronismo, da por cierto y por sentado que Macri ya ganó las elecciones, nos hace cargo de todos los males desde el fondo de la historia, ¿no? De nuestro país, pero que hay una posibilidad en el futuro que el macrismo va a sembrar para la Argentina, para que dirigentes del peronismo, inteligentes, rubios, de ojos celestes y demás, puedan hacer un buen papel. Pero, digamos, en el marco de eso, del temor a esta unificación del peronismo y demás, vos ya empezás a ser, has sido víctima desde hace muchos años, pero en la mañana de hoy escuchaba la información acerca de lo que están haciendo en Resistencia, en toda la provincia del Chaco, las denuncias sobre la provincia y sobre Resistencia, que es el municipio que vos estás gobernando, con el tema de las viviendas, ¿no? Digamos, contanos un cachito para tener elementos desde acá cuando arremeta la tormenta. A ver, en el caso de Resistencia hay un problema desde el punto de vista judicial por parte de la Justicia Federal, que ha establecido un pedido de desafuero a la ex intendente Aida Ayala por un contrato de prestación de un servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Eso es un tema, no sé si es eso. La segunda cuestión, vinculado al tema de una investigación en materia de vivienda, en realidad se hizo un proceso de investigación respecto al tema de asignación de recursos, pero eso está en trámite, pero desde el punto de vista, en el caso de nuestra gestión y de mi gestión, está absolutamente impecable, porque nosotros en la provincia del Chaco hicimos durante 8 años, yo obviamente estuve 15 meses como jefe de gabinete, de manera que no me hago cargo de ese periodo, pero sí fue el de mayor ejecución histórica en la ejecución de viviendas, cerca de 65.000 soluciones habitacionales en 8 años versus 50.000 en 40. Claro. O sea, una reparación histórica extraordinaria. Pero eso es una instancia de investigación que hay que ver efectivamente cómo procede, ¿no? Bueno, Coqui, te agradecemos mucho la comunicación. Pero una preguntita, ¿cómo anda Sarmiento? Yo les quiero decir a los oyentes que íbamos con Coqui a ver Boca básquet, jugar el básquet en Cruz Sarmiento, donde Coqui... Bueno, estamos en el torneo provincial de básquet, ahí estamos perdidos en la punta. En todas las disciplinas en general tenemos siempre muy buenos resultados, y en fútbol, en el torneo federal argentino A, jugamos la clasificación de la segunda ronda de la tercera fase para el ascenso a la Nacional B contra Crucero del Norte en Misiones. Estamos ahí. Ahí con el amigo Alejandro Bacaro fuimos a ver, Boca jugaba ahí, la inauguración del estadio, una maravillosa, hermosísimo estadio, y además participamos junto con Amor Ameal cuando Coqui se hizo socio de Boca. Tenemos la foto ahí guardada de ese momento. Está linda Resistencia, ¿no, Coqui? Está haciendo un gran laburo, todo señalan. No, sí, hacemos un gran esfuerzo, estamos batiendo récord. Vos calculá que esto es una ciudad que tiene un déficit de infraestructura muy fuerte. Nosotros ya estamos aumentando 5 veces la inversión en infraestructura y vamos a llegar a 7,5 veces en el 2019, y la verdad que lo deseable es 10 veces más del promedio histórico de inversión. En general se hicieron cerca de 1.500 cuadras hasta el 10 de diciembre del 2015, y nosotros vamos a hacer prácticamente en 4 años lo que se hizo en 40.
Así que la verdad es que hemos hecho mucho, pero siempre insuficiente. Bueno, ¿no? Vamos a dar una vuelta, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Yo le conté a Coqui, después estuve a punto de irme a vivir la Resistencia hace unos años. Era mi Bueno. lugar ahí. Ahora es la oportunidad. Te agradecemos mucho Bueno, la comunicación. Sabemos que los domingos a la mañana uno está intentando descansar. Un abrazo, Coqui. No, un gran abrazo para ustedes, gracias. Abrazo. Coqui Capitanich es el intendente de Resistencia.